Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio Nuevo Diario AM y aquí tenemos la visita del doctor Ramón Leonel Cabrera, presidente de la Fundación ASBIL, la Semana Santa y la Seguridad Vial. Bienvenido. Sí, Ureña, ¿no? Ureña. Cabrera. Sí. Bueno, gracias a ustedes porque siempre nos dan un espacio en Semana Santa, como en Navidad, porque son los picos más altos que tenemos en el país de mortalidad y lesionados por accidentes de tránsito. Tristemente. La Fundación siempre hace campañas puntuales para esta época. Ayer lo anunciamos. Ya tenemos elaborado unos 12 spots publicitarios sobre los diferentes factores de riesgo, sobre todo lo que más inciden, que tiene que ver con el alcohol, el tema de la velocidad, los niños que andan sueltos en los vehículos, el tema del casco protector, que es el usuario más vulnerable y que generalmente más fallece. Y entonces empezamos a través de las redes sociales, mandamos algunos medios para crear un poco más de conciencia, porque hay una movilización muy grande. Se moviliza aproximadamente la 2/3 parte de la población hacia diferentes puntos del país, y esto es lo que dispara esta mortalidad y estos lesionados. Hay operativos médicos y del gobierno, ¿no? Operativos que tienen su efecto. Si no fuera por ello, una mortalidad que se dispara 3 y 4 veces más que lo corriente, pues sería una mortalidad muy fuerte. De manera que estamos ya en esta campaña y esta parte de evitar los medios, estos Mediatour, pues forman parte de ello. Doctor, ¿y qué tiempo usted tiene con la Fundación creando conciencia para esto, en estas épocas específicamente, donde puntualmente la gente se traslada de un punto a otro y bueno, ya la el Fundación país? va para 8 años. Okay. Y le quiero dar una información muy buena e importante para nosotros, y es que la ONU, la institución de la ONU que regula y organiza las ONG que tratan el tema de seguridad vial, pues nos dio acceso ya como miembro pleno de esa institución, reconociendo nuestro trabajo, nuestra labor. Porque para usted aplicar para ser miembro pleno, tiene que demostrar una serie de trabajos que hemos hecho. Diario Libre nos ha apoyado bastante, Don Tuto ya hemos estado aquí varias veces, y todos estos videos se los enviamos, más los spots, más las charlas que damos en nuestro local. Tenemos un local en la zona oriental con un parque temático, y hemos venido haciendo un trabajo. Poco a poco hemos ido avanzando, como son todos los proyectos, pero ya estamos bien sólidos y ya tenemos este reconocimiento. Como usted decía, en la Navidad y en la Semana Santa son, ¿verdad?, las zonas, la época. Las épocas pico. Sí. Pero ahora mismo en la República Dominicana, uno de los grandes problemas, que inclusive que está incidiendo en la calidad de vida del ciudadano, son los problemas de tránsito. ¿Tienen ustedes algún tipo de colaboración en ese sentido o prevén hacerlo? Porque parece como que en ese sentido estamos huérfanos. Sí, bueno, nosotros participamos ahora en un congreso mundial que se hace sobre el tema de la movilidad. Dura 3 días, que es uno de los más importantes. Bueno, y ahí pues estableció claramente la problemática que hay en República Dominicana. El tema fundamental nuestro de esta alta congestión y contaminación es que tenemos un modo de transporte que ya es obsoleto, basado en vehículos de baja ocupación, los taxis, los motoristas, cuando ya lo que se apuntala a nivel mundial es masificar el transporte, los metros, los autobuses, y un poco sacando, ¿no?, pues estos pequeños vehículos que lo que hacen es que ocupan espacio. El espacio público, por ejemplo, está claramente delimitado. Aproximadamente unos 140 metros cuadrados ocupan de espacio esta movilidad mixta, mientras que un tren, por ejemplo, apenas ocupa 7 metros cuadrados. Un vehículo liviano o un autobús apenas 2.5 metros. Una persona caminando 2.2. O sea, fíjate cómo tenemos que cambiar este modo obsoleto de movilidad que tenemos en la República Dominicana, pero no vemos el esfuerzo real. Esa ahí es donde radica muchos el proyectos hablando de que vamos a impulsar el metro, que vamos a impulsar los grandes corredores, sin embargo tú lo que ves cada día más son pequeños vehículos circulando por nuestras vías. Ahora tenemos unas guaguitas muy populares que están ocupando mucho espacio. Entonces, si no hay una política clara, efectiva, se sienta con los sectores que hay que sentarse, porque sabemos que toda política pública necesita consenso. Claro. Aquí hay sindicatos y gente que tiene mucho tiempo manejando el transporte, que hay que sentarse con ellos, pero de manera seria. El gobierno trazando la pauta y decir, no, mira, ya esto no puede seguir así, tenemos que masificar este transporte, no podemos seguir ocupando las vías públicas con un 52% de vehículos privados.
un 42% de transporte público basado en pequeños vehículos, porque si no, el caos va a continuar. Lo que se establece es que para el 2030, la 2/3 parte de la población mundial va a vivir en las ciudades y el 80% de la producción va a ser en las ciudades. Si no rompemos este esquema, pues esto se va a convertir en un caos y la contaminación va a continuar. El distrito produce el 25% de todo el CO2 que se produce en la República Dominicana. El Wow. 25. El 25% de 44 mil. Nada más en el distrito. Jesús santísimo. Entonces tú ves por la contaminación que tenemos. Sí, por la gran- concentración. Y eso lo que conlleva es a muchas enfermedades. Muchas de enfermedades todo tipo, respiratorias. respiratorias, cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Entonces no podemos seguir así realmente. Doctor, Vamos. perdón, Javi, la alternativa de los teleféricos, desde el punto de vista y la perspectiva de ustedes, ¿es viable para fines de descongestionamiento de los Y no, espacios? naturalmente, es lo que se llama una movilidad combinada, ¿no? Teleférico, de ahí te lleva al metro, de ahí te lleva a los autobuses, pero que sea de manera masificada. Ya eso se ve en toda parte del mundo. Tú vas a Estados Unidos y Europa y ese es el mecanismo que se está usando. Ya el vehículo privado se está dejando un poco de lado. Otro problema que tenemos son el problema de los parqueos. Eso Es grave. inexistente. Aquí se habló de proyectos de por lo menos en el distrito construir unos 12 parqueos. No se ha construido nada. Entonces así no podemos. No solamente que no se ha construido, sino que se permite que se parquee donde le dé la gana al que... Y tenemos ahora mismo, por ejemplo, un problema con un local, creo que era de pasaporte, porque realmente no, como que no hay una visión de la problemática. sí. O sea, ubicarlo en una zona Sí, donde lo sí. que iba a producir. Suerte que la comunidad se empoderó. No, y logró que el presidente. Es que es el naco, Ramón. No es lo mismo, es el naco. Si no hay vivienda. Sí, es problemático. De manera que esos son los enfoques que nosotros estamos combatiendo de nuestra Es fundación. naco. Chocamos con intereses, porque aquí hay intereses que no quieren avanzar, como siempre. El bloqueo al cambio, el rechazo al cambio, es una situación muy perenne que tenemos que combatir. Pero si queremos tener una ciudad moderna y viable, tenemos que... Sí, pero mire, abundando un poquito sobre el asunto de los parqueos. Aquí tenemos calles estrechas, calles antiguas, de 2 vías y se parquean de los 2 lados. Aquí se destruyó un parqueo en la calle El Conde, con José, La José Reyes, sí, el parqueo de la José Reyes. Y eso de que no sé, eso se ha quedado así, ahí la gente llevaban 200 y 300 vehículos No. que podían parquearse y ya eso no existe ahora. Bueno, entonces tenemos un déficit en la política pública reales para esta situación. Porque esto no es un problema de impacto, de un problema que alguien diga, no, que ahora que los choferes están consumiendo sustancias psicoactivas, entonces es un operativo puntual. No, la política pública tiene que ser organizada, dar un seguimiento, tener presupuesto, que es la situación que tenemos más crítica. Por ejemplo, aquí se habla de que lo que generan las multas, que tuvimos más de 2 millones de multas el año pasado, el 75% va a la Procuraduría y un 25% al Intran, pero la DGC no tiene recursos de eso. Los ayuntamientos no le entran recursos a ¿Y eso. qué se supone que hace la Procuraduría con eso? Bueno, para las cárceles generalmente dedica su mantenimiento de las cárceles, ese tipo de gastos que ellos tienen, pero los ayuntamientos, que la ley 63-17 es que empodera para aplicar esa ley, no tienen recursos para aplicarla. Entonces, ahora hay un proyecto de ley que dirige el diputado Crespo, Tobías. Tobías Crespo, que busca darle un 25% a las alcaldías, un 25% a la DGC, un 25% al Intran y el otro 25% a la Procuraduría para ser un poquito más equitativo en ese tema. Y nosotros apoyamos ese proyecto. Ramón, mirando a Semana Santa, ¿ustedes ven prudente, por lo menos este año, que se aplique, que la Defensa Civil vuelva, como siempre, aplique el sistema de los franqueos? Siempre es importante. Y eso lo hacen sobre todo cuando viene la gente de regreso. Sí, pero usted lo considera ¿Sabes? productivo, Sí, por ejemplo, claro con que el sí. tránsito como está ahora. Sí, No porque pudiese ¿sabes qué haber un pasa? caos. Que, mira, el tema de la velocidad, eso es para controlar un poco el tema de la velocidad. Porque si no lo hacen, la gente viene por la carretera sin respetar los límites de velocidad. La velocidad es el factor de riesgo que más impacta la mortalidad por accidentes de tránsito. Por cada 3 personas que mueren por un accidente de tránsito, en 2 está involucrada la velocidad. Entonces, lo que es eso, y más aún, se ha hablado de establecer un control, una red
de patrullaje en la carretera. Eso es una demanda necesaria, pero ya. O sea, que la gente tiene mucho temor a la fiscalización. La aplicación de los radares para medir la velocidad. Son mecanismos que surten mucho efecto porque a la gente lo que más le duele es el bolsillo y que te vayan a quitar tu licencia. Ramón, pero mire porque yo le hago la observación. El año pasado, puntualmente, yo me puse a medir el tiempo que yo me tomaba en carretera. Señores, yo me cogí 4 horas y media de bajar de Jarabacoa a Santo Domingo. Porque el tapón que provoca ese tema de carreteo, yo creo que eso hay que repensarlo. Porque yo dije, pero es que yo no me puedo imaginar que yo me tomé 4 horas en llegar a Carrefour. Bueno, no puede ser posible. Tú sabes que tenemos mucha desaprensión aquí en la vía pública. Entonces, tú eres un hombre consciente, quizás tú no vas a violar los límites de velocidad, pero que hay mucha gente que viene resatado, cansado en la vía pública, poco control, poca vigilancia. Tenemos problemas en la infraestructura en sí. Hay un problema muy serio de infraestructura en las vías públicas, que aquí el 40% de los fallecimientos se producen en las grandes vías del país, el 40% por accidentes de tránsito. Entonces es una forma de tú hacer que la persona, ya que no hay otro mecanismo, pues vaya, respete los límites de velocidad y venga un poco. Lo que se te recomienda es que salga entonces más temprano, ¿no? Si tú no quieres encontrarte con ese carreteo, pues salir un poquito más temprano y tú verás que no va a tener ese inconveniente. Pero mientras no haya otro mecanismo de tú hacer que la gente respete el límite de velocidad, es uno de los mecanismos que más está usando. ¿Es efectivo lo del control de velocidad con los dispositivos, con el radar? Claro que sí, claro. Eso aquí era Medalla Canario. Sí, pero ahora la tecnología ha avanzado mucho, y la inteligencia artificial, y ya, eso simplemente, en Estados Unidos ni siquiera, ellos lo ponen, son establecimientos, están establecidas a cámara, y en Europa. Sí, tú quieres coger como tú ganas. Con la placa ya te pero ponen. Pero de que tú pasaste sobre los 120 kilómetros por hora, ahí viene una foto, tu placa y tus 300 euros de multa. De ticket, claro. Entonces uno tiene ese control. Yo estuve manejando, estuve en España y fui de Madrid a León y hay un control estricto. Cada 10 kilómetros, 8 kilómetros, tú veías una cámara esperando que tú pasaras por ahí. Entonces la gente pues respeta el límite de velocidad. Es que aquí, por ejemplo, los agentes de DGC que tienen lo tenían esa cuestión, en principio, lo que tenían ese dispositivo, no es nuevo que están utilizando ahora. Sí. Lo que utilizaban el dispositivo lo usaban de manera medalaganaria. Sí. Y la DGC se había convertido en una agencia de recaudaciones más que de fiscalización del tránsito en República Dominicana. Sí. Pero ya estos dispositivos tienen mucho control. O sea, no solamente lo controla la gente que lo está utilizando, sino que en otras estaciones saben cómo ellos lo están haciendo. Bueno. Eso limita la búsqueda, como decimos popularmente, en la República Dominicana. Tigre, Don Tuto, pero nosotros soltamos, en ese aspecto, sí soltamos a la persona el respetar el límite de velocidad, el tema de no andar suelto en los vehículos, el no llevar objetos sueltos. Tú sabes que Albert Einstein demostró con la teoría de la relatividad que el peso de la persona, toda materia, a medida que aumenta la velocidad, duplica su peso. Sí, o sea, claro. Por ejemplo, en un vehículo ya a 50 kilómetros por hora, tú pesas el doble. Si tú andas suelto, tú te puedes convertir en un proyectil. Y en desplazamiento. Pero lo mismo pasa si tú andas con botellas, si andas con una pelota de béisbol, si andas con latas. Entonces nosotros recomendamos que ese tipo de utensilios no vayan sueltos en el vehículo, porque tú no sabes cuando tú vas a tener que frenar de repente o vas a tener un accidente, y cualquier de estos objetos que te golpea a esa velocidad te produce la muerte. Y aquí con esta desaprensión que hay, yo recuerdo que la semana pasada andaba yo con una bocina, suerte que andaba nada más con la esposa, una bocinita detrás, y de repente me pasó un motorista haciendo piruetas y yo tuve que frenar, suerte que andaba, y yo sentí el impacto de la bocina que dio detrás del vehículo. Fíjate cómo es importante llevar tener todas estas cosas pendientes. Tenemos el tema de los atropellamientos. En Semana Santa los 3 nichos que sufren más, o sea, los 3 usuarios que sufren más, son los peatones por los atropellamientos, los que andan en vehículos livianos y los motociclistas. Ahí es que hay que enfocarse para tratar de impactar esta mortalidad. El año pasado tuvimos unos 30 fallecimientos en la Semana Santa, 4 fueron por ahogamiento, que es otro aspecto importante, 18 fueron motocicletas,
6 fueron por vehículo liviano y 2 atropellamientos. O sea, fíjate cómo siempre se impactan estos 3. O sea, 18 de 30 en motorista. 30. Motorista, imagínese O usted. sea, 60-70%. El 60%. Así mismo. ¿Qué mensaje usted le daría a la población en estos momentos de manera puntual? Bueno, lo primero decirle que la seguridad vial entra por la casa. Si usted se va a desplazar a larga distancia, que su vehículo esté en las mejores condiciones posibles, cómo están las llantas, cómo están los frenos, cómo están las luces, cómo están los parabrisas, porque aquí cualquier día llueve. Usted asegura a su familia con su cinturón de seguridad. Repetimos el tema de los niños, que son muy frágiles, su cuerpecito no soporta la energía que se desencadena un accidente de tránsito. Luego las autoridades que mantengan una vigilancia permanente, sobre todo sobre los usuarios más vulnerables, que son las motocicletas, los límites de velocidad, el tema del alcohol, que se está utilizando ya los alcoholímetros, porque es la única forma de nosotros lograr pues, que no se nos dispare la mortalidad y que por lo menos se mantengan por ahora, porque lo ideal es que no muera nadie. Sí. Fíjense que con la tragedia del Jet Set, hasta ahora han perecido unas 231 personas. ¿Ustedes saben cuántas personas mueren mensualmente por siniestro vial en República Dominicana? Promedio, 250 personas. Sí. Ay, Dios mío. ¿Cuánto? 250 Mensualmente. Mal contada. Mal O sea, más 8 personas diarias. Entre 8 a 10 personas. Y la OMS reconoce que tenemos un subregistro. Sí, claro. Un registro alrededor de un 14% en la data. Entonces, fíjense cómo no ha impactado esto, porque a mí me impactó. Yo tuve familiares que perecieron ahí. Oh, wow. Tuve la tía de una nuera. Tuve compañeros de trabajo, por ejemplo, en la institución donde nosotros, como empresarios de la harina, ahí murieron 3 empresarios con sus esposas y sobrinos. O sea, fíjense cómo no ha impactado esto, pero diariamente mueren 8 personas y casi, generalmente más de los que murieron en Yeset. O sea, puede sonar un poquito imprudente decirlo momentáneamente, pero aquí hay una tragedia mensual de 250 personas. No, lo que queremos es despertar la conciencia, porque esto despertó la conciencia en cuanto a temática de cómo chequear las infraestructuras públicas y privadas. Pero esa misma tragedia la tenemos con los siniestros viales. Sí. Y todo, segurito, a cada uno de nosotros tenemos algún allegado que se le ha muerto un familiar en un siniestro vial también. Bien, bueno, pues queremos agradecerle, doctor, que siempre usted cuando viene a rendir estas orientaciones son muy oportunas y precisas, principalmente en estas épocas donde la gente se va a desplazar. Bueno, gracias al Nuevo Diario y siempre estamos dispuestos a seguir esta campaña con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Continuamos, Nuevo Diario AM.